Buenos días, hermanos. Demos gracias a Dios por un domingo más que nos permite estar aquí reunidos en su nombre. Bendito Padre, gracias porque hoy nos permitiste estar aquí adorándote. Bendice a los hermanos que están aquí. Bendice a los hermanos que vienen en camino. Bendice a los que lleguen con él. Y bendice a los que nos ven por internet. Que sea su eterna voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabar al Señor porque es bueno y su gran amor perdura para siempre. Crónicas 16:24. Alabemos, hermanos. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Al que fue y al que es y al que ha de venir, santo es. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos lo oran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Al que fue y al que es y al que ha de venir, santo es. Santo, 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 la inmensa muchedumbre, ángeles que cumplen su santa voluntad. De ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Al que fue y al que es y al que ha de venir, santo es. Amén. Vamos a cantar No me soltarás, porque sabemos que Él no nos suelta, que aunque hayan situaciones, que aunque hayan ahora sí que desastres naturales y cosas terribles que pasan en nuestra vida, Él está con nosotros, y a pesar del calor, el frío, la lluvia, el invierno, la nieve y todo eso, Dios nos tiene en sus manos. Así que cantémosle a nuestro Dios precioso. Ah, caray. Esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré
pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Amén. Digamos nuestra profesión de fe, tomemos la Biblia con la mano derecha, ya sea impresa o digital. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nadie me impide recibirla, nadie evitará que él haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén.
Padre bendito, pone en tus manos el culto de hoy, bendice al pastor, bendícenos a nosotros, Señor. Bendice este culto y que se haga en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos. En lo que me abre el iPad, quiero comentarles. Ha sido creciente nuestra presencia en el YouTube. Hemos tenido muchas vistas, bendito Dios. Hay sermones con más de 170 vistas. Y esta semana pasada nos sorprendió porque tuvimos de inicio 30 y terminó como en 57 vistas. Así que ha sido creciente la presencia en YouTube. Les pedimos a quienes nos ven por medios digitales, ya sea YouTube o a veces Facebook, aunque a veces Facebook nos baja la presencia, pues que nos saluden, que nos digan de dónde nos ven. Sabemos que hay una hermana en California, otra hermana en Arizona, que nos ven, algunos hermanos de las iglesias de la red en otros estados, y para nosotros pues es muy importante pues conocer desde dónde nos ven, saludarles, conocerles y darles también la bienvenida en este culto. Entonces que le den la manita hacia arriba para el algoritmo de YouTube, que tengamos mayor presencia. No monetizamos, así que no es por ahí ese asunto, sino que se difunda la palabra de Dios. Y bueno, ya abrió esta cosa. ¿Quién es Él y por quién somos nosotros? Seguimos en esta serie de sermones del Antiguo Testamento, en donde el punto central es el retorno, el regreso hacia Dios, el regreso con Dios. Y hemos estado centrando, y luego a veces hasta aparecen sermones regañones, ¿verdad? Es que hemos dejado de hacer y necesitamos hacer. Y así hemos estado hablando. Pero se me hace increíble para aquellos que dicen que es un Dios vengativo, que es un Dios duro, difícil en el Antiguo Testamento. Vemos en los hechos escritos ahí, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánta paciencia de un padre para ver que el hijo se está perdiendo y volverlo a llamar? Y volverlo a llamar, y volverlo a llamar. Y así infinitas veces, ¿verdad? Veíamos que el libro de Crónicas, pues en el libro de Crónicas se trata ya de lo que es, lo que ya se vio en los libros de Samuel y en los libros de Reyes. Es un relato escrito a posteriori, muchos años después, cuando los hebreos regresan del exilio, y el cronista tiene en su mente contar las cosas a detalle y algunas cosas que a lo mejor se trataron en esos libros de pasadita, hacer mucho énfasis en ellos. Está reinterpretando estos libros. Por eso en hebreo el libro de Crónicas se llama Palabras de los Días. Qué bonito, ¿no? Palabras de los días. Así como cuando alguien lleva un diario, pues está escribiendo en palabras lo que le sucede en el día a día. Es una compilación de la historia de Israel al regreso del cautiverio, y se le atribuye a Esdras y a Nehemías alrededor del año 400 a.C. En la versión Septuaginta, los dos libros llevan el título de Paralipómenos, es decir, lo omitido o dejado aparte de las obras históricas, y es una referencia al Pentateuco. El Talmud, los libros sagrados del judaísmo, terminan en Crónicas, y es bien interesante porque terminan en Crónicas, pero nos deja abierto un panorama de lo que ha de venir. Fíjense qué interesante. Recuerden que para los judíos solo el Antiguo Testamento, ¿sí? La ley, que es el Pentateuco, los libros poéticos y los libros históricos. Entonces Crónicas es de lo histórico, pero termina ahí la historia para ellos.
Termina ahí la historia para ellos. Es un género literario que se llama Midrash. Es un escrito que se aplica ¿a qué? A escuadriñar y explorar textos antiguos con miras a la explicación del presente. Así que nosotros estamos haciendo Midrash, ¿verdad? Estamos buscando en los libros antiguos lo que Dios nos quiere decir en nuestra realidad, en nuestro presente. Hay datos objetivos, tiene que ser basado en la historia, pero finalmente el cronista quiere darnos un mensaje global, un mensaje completo. Por eso es tan detallista, fíjense, por eso hay tanto detalle. Llegamos a segundo de Crónicas, termina el primero de Crónicas, el reinado de David, y después empieza con el segundo de Crónicas, 11 capítulos del reinado de Salomón. Pero dedica 6 de esos capítulos a ver lo del reino, lo del templo, perdón, a ver lo del templo. Así que era importante para el cronista hacer énfasis en esto, en el templo. ¿Por qué el templo? ¿Para qué el templo? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Y en ese contexto es que se llevan a cabo estos 2 capítulos del libro de Crónicas, Crónicas 6 y Crónicas 7, la consagración. ¿Qué quedamos que es consagración? No es que se le ponga tachecito a algo, ¿verdad? Ya está consagrado y ya. Yo me acuerdo de Ale cuando chiquita se le caían las cosas y las recogía rápido y decía, Dios bendiga lo que me ha hecho a la barriga, ya. No sé de dónde lo sacó, pero me acuerdo mucho de ella de chiquita. Pero así decía, Dios bendiga lo que me ha hecho a la barriga. Era una manera de consagrar. Si se había contaminado de algo, era una manera así como de limpiarlo para que no le hiciera daño, ¿verdad? No sé de dónde salió eso de Dios bendiga lo que me ha hecho a la barriga, pero me da mucha risa. ¿Qué es consagrar? ¿Qué será consagrar? Consagrar es apartar. Apartar. ¿Para qué? Para adorar a Dios. ¿Sí? Para adorar a Dios. ¿Qué podemos consagrar? Podemos consagrar un momento del día para tener mi devocional diario, para leer la Biblia, para escuchar alabanzas. Le voy a dedicar ese tiempo. Le estoy consagrando tiempo a Dios. Podemos consagrarlo. Tiempo es sagrado, el tiempo es de Dios. Pero si lo apartamos para Él, santo es. Fíjense qué interesante. Santo es. Entonces, consagrar. ¿Qué otra cosa podemos consagrar a Dios? Mi diezmo, ¿verdad? Si yo estoy ganando 100 pesos, aparto mis 10 pesitos y los otros 90 voy a sobrevivir. ¿Por qué? Porque lo voy a alabar, lo voy a adorar y lo voy a honrar. Aparto mi diezmo. Y diezmo es el 10% de lo que se percibe. ¿Ok? Esa parte de las ofrendas, otra parte de la que son las limosnas, ¿verdad? Eso es aparte. Nosotros podemos ofrendar, por ejemplo, cuando hay algún hermano o hermana en necesidad, ya sea de la comunidad o de otras comunidades, como lo hicimos con el hijo del pastor Mariano, ¿verdad? Que se fue a vivir a Tehuacán y el muchacho no tenía los servicios, no tenía agua, no tenía drenaje, no tenía luz, mucho menos internet, y estaba estudiando ya su licenciatura en Tehuacán. Entonces, con permiso de la iglesia, tomamos una pequeña parte y lo mandamos, lo ofrendamos. Pero eso es aparte de los diezmos, ¿sí? Eso es aparte. Los diezmos son de Dios, están consagrados. Así que ellos ahora, en estos capítulos, lo que quieren es consagrar el templo. ¿Qué sucede? David pecó. Pásame la que sigue. ¿Sí? David pecó. Y todos sabemos lo que ocurrió con Betsabé, que puso, dirían ahora en este tiempo, le puso el dedo, ¿verdad? Le dio piso, dicen en este argot, al esposo de Betsabé. Fíjense, qué feo, pero desde entonces, ¿verdad? Desde entonces. Así que él lo asesinó, lo puso a tiro de piedra, más bien a tiro de espada, ¿sí? Para quedarse con Betsabé. Y eso le costó la vida de su hijo. Y lloró, y se echó cilicio, se vistió de cilicio, y estaba en ayunas, postrado en el suelo, y cuando el niño murió, dijo, pues ya, murió, sigamos adelante.
Pero a consecuencia de los pecados de David, Jehová le dijo, mira, estos son los planos, así quiero que se construya mi templo, pero no lo vas a construir tú, sino tu hijo, otro hijo también de Betsabé, Salomón, que nació después de aquel bebé que falleció. Y después de eso, entonces Salomón crece, le pide sabiduría a Dios y están en el momento culminante, fíjense qué interesante, en el momento precioso en donde se invirtió, había muchísima gente, se calcula 150,000 extranjeros, 30,000 hebreos trabajando en el templo. Un mes trabajaban, 3 descansaban, pero en 3 turnos, 10,000 personas trabajando las 24 horas de días para el templo. Se calcula toneladas de oro, se calcula toneladas de madera fina, de Líbano, de cedros. Todo eso, fíjense, consagrando esfuerzos, consagrando recursos, consagrando tiempo, consagrando trabajo para Dios. ¿Sí? Para Dios. Están consagrando. Y están en el momento cumbre, en el momento culminante. ¿Y qué nos sucede a nosotros? Pásame la que sigue. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros? Fíjense, es algo humano, algo en donde nosotros pecamos. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que cuando estamos arriba, nos olvidamos de Dios. ¿Sí? Cuando no tenemos problemas, pareciera que Dios no existe. Cuando todo está bien, no, pues qué padre. Todo está bien. Y a veces, ¿qué nos sucede? Que nos olvidamos de Dios. Y hay frases del mundo que ustedes van a escuchar conocidas. ¿Sí? Te lo mereces. Qué bueno que te esté yendo bien porque te lo mereces. Porque tú eres bueno, has ganado esto. Si tú lo piensas, se va a hacer realidad. En tu boca hay poder. Si lo crees, lo creas. Todo ese tipo de frases lo que hacen es regatear a quién es Dios. A quién es Dios. Pero Dios nos conoce. Ahora sí que nos conoce así bien perfumaditos cuando vamos a la fiesta, ¿verdad? Con la mejor gala, nuestra mejor ropita nueva, perfume, maquillaje así para las chicas, que es un maquillaje especial, pero también nos conoce recién levantados, desvelados después de trabajar. Así que nos conoce cómo somos, sabe de qué pie cojeamos. Así que en este momento de consagración, de fiesta, de que todo el mundo está contento, de que terminaron el templo, de que se va a tener por fin un lugar para adorar a Jehová, un lugar fijo, y además se va a concentrar ahí. En ese momento hay exhortación de Jehová, exhortación de Dios, porque dicen, estos están bien contentos, estos están entregados a mí en este momento, pero ¿qué creen? Van a fallar. Van a fallar. Va a ocurrir otra vez. Va a ocurrir otra vez. Por eso es que les hace la exhortación en este momento. Por eso es que les dice el camino para que podamos retornar. El camino que él diseña. Fíjense qué interesante. Y Salomón, que pidió sabiduría, habla sabiamente en este momento. Pero ¿sabemos cómo termina Salomón? Pues ¿qué creen? Que empezó también mal. Había 2 lugares de adoración donde se permitían sacrificios. Uno en un barrio en Jerusalén donde estaba el arca, y el otro un lugar alto por Gadeón donde estaba el tabernáculo. Eran los únicos 2 lugares donde se permitían sacrificios, holocaustos para Jehová. Pero había muchos lugares altos que Salomón permitió. Y en esos lugares altos sí se adoraba a Jehová, pero también a los Baales. Así que empezó mal y terminó peor. El sabio terminó con 700 esposas, 300 concubinas. Y como en los pronósticos deportivos, más lo que se acumula esta semana. ¿Sí me explico? Y en esa desviación
por esa convivencia con las mujeres de pueblos extranjeros, permitió la adoración a dioses falsos. Entonces dice, y es el sabio. Pero en ese momento está tocado por Dios, en ese momento sí expresa su sabiduría y en ese momento sí podemos ver, empezando el capítulo 6, una cosa bien preciosa. ¿Sí? La nube, el Shekinah, esa nube que había caminado delante de los israelitas en el día y esa llama que se había convertido en la noche para guiarlos, inunda el templo. Y es una manera de decir, Jehová, aquí estoy, esto que estás haciendo me agrada. Dicen que Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad, se refiere a la nube, a esa nube, una nube tan espesa que obscurece, una nube tan espesa que no se puede ver a mucha distancia. Yo recuerdo haber estado así alguna vez en los altos de Chiapas, donde andábamos caminando y de repente veíamos cómo bajaba la nube. Y en 2 o 3 minutos no podíamos ver ni a 4 metros, porque era espesa, era una nube que no permitía ver más que a 50, 60 centímetros para ir viendo dónde se va caminando. Yo me imagino que así era la nube de la presencia de Dios, tan grande, tan inmensa, que llenaba todo. Ni los sacerdotes podían entrar porque estaba la presencia de Jehová y de su gloria. Y le dice Salomón, pues yo he elaborado morada para ti y una habitación para que mores para siempre. Pero Salomón tiene conciencia de que solo es un lugar de adoración. O sea, no va a morar ahí. Y hay algo que me encanta, si le regresas una. Otra. No, va a ser más adelante, ¿sí? Porque Salomón pronuncia algo, nada te puede contener. Es una cosa preciosa. Adelante. Y entonces, fíjense, Salomón hace 2 oraciones, una pequeñita, una cortita, y después ya postrado sobre un altar de cobre, que hace una oración más grande. Pero ¿saben qué es lo interesante? Y por eso así se llama el sermón. Hemos estado hablando de lo que hemos dejado de hacer y lo que necesitamos hacer para retornar. Pero ahora vamos a hablar de lo que en esa oración Salomón nos deja ver de Dios. Características de Dios. Y es precioso. Salomón, a ver, regrésate, nos dice como primer característica de Dios, es decir, los que anotan, anótenle. La fidelidad de Dios. Dios es fiel. ¿Y por qué Salomón lo está diciendo? Ahora sí, pásate la que sigue. Dice, volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y la congregación estaba de pie y dijo, bendito sea Jehová Dios de Israel, quien en su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre. Fíjense qué interesante. Estamos ante la inmensidad de la gracia de Dios, ante la inmensidad de su gloria, ¿sí? Y está utilizando figuras como si fuera humano. Está hablando de la boca de Dios y de la mano de Dios, ¿sí? Se llaman antropomorfismos. Yo recuerdo una pregunta que me hizo la hermana Diana. ¿Cómo hay a la semejanza de Dios y hay personas de diferente tono de piel? Es que es un antropomorfismo, no es que Dios tenga boca o que Dios tenga mano, es que lo está utilizando como una figura literaria para que nosotros podamos comprender que Dios habla y Dios hace. Por eso habla de la boca y de las manos, porque Dios habla y hace lo que promete. Así que la primera característica que Salomón está reconociendo es la fidelidad de Dios. Así que son 2 enseñanzas nada más, pero están larguitas porque traen muchas cosas, ¿ok? La primera es todo lo que dice Salomón de Dios. Y la segunda, lo que aparece allí de nosotros. De los israelíes de entonces, pero también de nosotros, ¿ok? A ver, pásame la que sigue.
¿Qué otra cosa dice Salomón en esa oración? Dios es soberano. ¿Qué es ser soberano? Que no le tiene que dar cuentas a nadie, que puede hacer su voluntad sin que nadie se lo reclame. ¿Ok? Eso es ser soberano. ¿Sí? Mamá, no me gusta cómo está aquí, no me gusta lo que haces de comer. Mijito, pues trabájale, ¿verdad? Te compras tu comida y nadie te va a reclamar, ¿me explico? Mientras estés en casita, hay reglas y hay comida. ¿Sí me explico? Entonces dice, no soy soberano. Cuando alguien logra cambiar ese estatus, dicen se emancipa, es decir, se libera. Pero tenemos reglas que tenemos que cumplir con la sociedad. No podemos hacer lo que queramos, ¿sí? Tenemos reglas con nuestra familia y lo principal, tenemos reglas con Dios. Así que nosotros no somos soberanos, sí tenemos que dar cuentas. Y a mí me encanta, por ejemplo, tener que darle cuentas al pastor Gilberto. ¿Qué es de los pastores que no tienen con quién congregarse, de quién aprender y a quién rendirle cuentas? Pues hacen lo que quieren. Entonces, qué bueno que nosotros tenemos a alguien a quien darle cuentas, ¿verdad? Porque nos guía, porque nos lleva, nos enseña y nos mantiene dentro de una doctrina sana. Ah, qué bueno, qué bueno. Porque como humanos fallamos. Pero si analizamos, estudiamos, nos reunimos los 18, los 20, los 30, cada semana a estudiar lo que se va a predicar. Por eso luego los sermones son bien parecidos. Sí, hasta las mismas ilustraciones, pero porque tenemos una cosa en común, ¿sí? No somos soberanos, porque el pastor Gilberto también tiene a quien darle cuentas, y es Dios. Entonces, fíjense qué interesante, ¿ok? Dice más, Jerusalén he elegido para que en ella haya mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo. He elegido, dice Jehová. Antes de esto no había escogido nada. Ni un nombre, ni un lugar donde estuviera su nombre. ¿Ok? Era tabernáculo, todo móvil. Pero ahora dice, ya escogí. Y es aquí. Y va a ser el nombre de David el que va a tener, sí, un trono eterno. Y ahora lo vemos en retrospectiva. ¿Lo cumplió? Por supuesto que sí. Está nuestro Señor Jesucristo, de la tribu de Judá, ¿sí? Descendiente de David en el trono eterno. Entonces Dios tiene en ese antropomorfismo boca para prometer, pero también manos para cumplir. ¿Ok? Y es soberano. La que sigue. Y le dijo así, fíjense qué interesante. Tú no edificarás la casa, le dijo a David, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos, y él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de mi padre y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Es decir, fíjense qué interesante, en esa sabiduría Salomón se está mostrando como instrumento de la voluntad de Dios. No dice se hizo por mí, yo lo hice porque yo quise, yo lo hice con mis recursos, yo lo hice porque soy bien bueno, nada. Está diciendo, yo fui instrumento para que se cumpliera la voluntad de Dios. Fíjense qué interesante. ¿Ok? La que sigue, Héctor. Y luego dice, se arrodilló ante toda la congregación, extendió las manos y dijo, en esa sabiduría, Dios es único. No hay otro Dios. Dice, no hay otro Dios semejante a ti, ni en el cielo, ni en la tierra. Y luego dice, guardas pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti. O sea, es un Dios fiel, es un Dios que cumple pactos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, es un Dios misericordioso y es un Dios único. Fíjense qué interesante. Que sí. Es un Dios de pactos, decimos, y ahora vemos el arco iris y se ha distorsionado, ¿verdad? Dicen, es la señal del arco iris, apareció después, ¿sí?, de el diluvio. Y es una señal del pacto que hace Jehová
con Noé de que nunca más van a ser arrasadas todas las criaturas de la tierra. Es un pacto de amor, ¿sí? Es un Dios de pacto y es un Dios que cumple los pactos. Entonces, así lo reconoce Salomón. Oh, tú cumpliste. Oh, Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Cúmplase tu palabra. ¿Qué más, Héctor? ¿Qué más tiene? Infinita gloria de Dios. Es la conciencia que tiene Salomón de que no puede contenerse en un templo. No sé, los que quieren la idolatría, ¿verdad? Que dicen que hay cosas que son sagradas. Fíjense qué diferencia entre lo sagrado y lo consagrado, ¿ok? Lo sagrado es Dios, solamente Dios. Lo consagrado es que podemos apartar para Él tiempo, trabajo, esfuerzo, dinero, ¿ok? O todo, nuestra vida podemos consagrarla a Él. Pero aquí dice, mas en verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. Y aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Es conciencia de su infinita gloria y presencia que nos llena todo el universo, ¿sí? Pero podemos sentirlo que está con el Paz Gil recibiendo su reconocimiento y lo podemos sentir aquí al mismo tiempo. Y podemos sentirlo en una canción que nos hace llorar, que a veces escuchamos la alabanza en la mañana y lloramos y está Dios hablándonos a través de esos instrumentos, ¿ok? Pero también hay algo bien hermoso, fíjense. Ese Dios que no se puede contener, ese Dios que llena el universo, ese Dios se hizo hombre. Y sí vino a habitar en medio de los hombres, por amor. Y cuando tomamos conciencia de eso, ese Dios enorme, ¿a poco me está volteando a ver? Yo que soy nada, yo que no merezco nada. Ahí está ese Dios con toda su grandeza. Ahí está ese Dios con toda su gloria, mirándonos. Taxi. Además, y lo hablábamos hace poco, hace unos días, la herejía de Jesús Adrián Romero, que Dios nos abandonó, que Dios nos creó y nos aventó a ver cómo nos va. No, Dios está atento, Dios está listo para nosotros, Dios está atento al clamor. Por eso le dice Salomón en ese versículo 19, tú mirarás la oración del siervo y su ruego, para oír el clamor y la oración de tu siervo que ora delante de ti, ¿ok? Tus ojos estén abiertos sobre esta casa día y noche. Otra vez recuerden que es el antropomorfismo, pero lo que le está diciendo es sí, ese Dios grande, ese Dios maravilloso, ese Dios que llena el universo, nos va a escuchar, ¿sí? Mi nombre estará allí y oigas la oración de tu siervo que ora en este lugar. Asimismo, oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo cuando este lugar hiciera oración, que tú oirás en el cielo, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Fíjense qué precioso, porque aparte que tenemos un Dios atento, la que sigue Héctor, tenemos un Dios justo, un Dios que perdona infinitas veces. Jesús no iba a exigir que hiciéramos lo que Él no ha hecho como Dios toda la vida. ¿Cuántas veces perdonar? 70 veces 7, ¿sí? ¿Cuántas veces el pueblo de Dios se alejó y cuántas veces tuvo que regresar? ¿Cuántas veces abrió caminos? ¿Cuántas veces abrió puertas? ¿Cuántas veces abrió los cielos para bendecir con lluvia, para que el pueblo regresara con Él? 70 veces 7 es algo que Dios ha hecho con nosotros como humanidad perdida. Y tenemos un Dios justo. Oirá desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos cuando la pagan impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia.
La justicia de Dios es infinitamente mayor a la justicia de los hombres. Vemos recovecos donde gente que ha sido corrupta por cuestiones legaloides está recuperando la fortuna que amasó a través del robo y de la corrupción. Vemos a gente que por cuestiones legaloides la liberan aunque la cachen en la maroma con armas y con droga. Y la justicia de Dios no. La justicia de Dios da a cada quien lo que le corresponde, que esa es la definición de justicia, finalmente. Entonces tenemos un Dios justo, un Dios que es misericordioso y está dispuesto a perdonar a los que le busquen, pero también está dispuesto a respetar a los que le rechacen. Fíjense qué interesante. Adelante. Ese Dios misericordioso, fíjense qué interesante, porque aquí habla Salomón de eso. Si Israel fuera derrotado delante del enemigo, y luego dice, ¿por qué? Por haber prevaricado. ¿Sí? O sea, está hablando primero de la consecuencia y después de la causa. No es el Dios castigador, es que Israel va a sufrir las consecuencias de su propia infidelidad. ¿Sí? Si estamos siendo derrotados por el enemigo es porque nos hemos alejado de Dios. Y eso es aplicable allá y es aplicable en nuestra vida. Si estamos siendo derrotados por el enemigo es porque nos hemos alejado de Dios, porque hemos desviado nuestra atención de Dios, porque no le adoramos en exclusividad, porque hay cosas que nos distraen o porque hay cosas que anteponemos a la adoración de Dios. Y entonces sufrimos consecuencias. Pero Salomón dice, hemos sido derrotados porque primero prevaricamos contra ti. Es decir, hemos sido infieles, hemos adorado a alguien más. Fíjense. Pero dice después, pero si se convierte y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, y viene la otra vez la consecuencia positiva, tú oirás. Y eso es otra vez aplicable a nuestra vida, ¿sí? Somos pecadores, nuestra naturaleza nos hace pecar, nuestra naturaleza nos hace caer de vez en diario, ¿sí? Pero si confesamos, si rogamos, si oramos, ¿sí? ¿Qué dice? Tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo y les harás volver a la tierra que tú les diste. Fíjense qué hermoso, les harás volver. Vamos a regresar con Él, ¿sí? Porque oye, porque perdona, porque es misericordioso. Y dice, si los cielos se cerrasen y no hubiera lluvia, y otra vez, ¿por qué? Por haber pecado contra ti, ¿sí? Así nos cerramos nosotros mismos los cielos, ¿sí? Es tan caballeroso, tan decente que a la gente que le rechaza no la obliga, pero está rechazando las bendiciones de Dios. Pero si nos postramos, si nos arrodillamos, si confesamos, si rogamos, si confesamos en tu nombre y se convierte en sus pecados cuando los afligieres, tú oirás y perdonarás el pecado de tu siervo. ¿Se dan cuenta cómo está Salomón hablando ahora sí sabiamente de quién es Dios? Tenemos un Dios misericordioso y en estos pocos versículos lo dice 2 veces. Si leemos la Biblia, es una historia de misericordia, es una historia de amor, es una historia de perdón. Así que nos abrumamos, ¿verdad? Nos sentimos de repente abrumados. La que sigue, Héctor, por favor. Tenemos un Dios que educa. Un Dios que educa. Es nuestro Padre Creador. Pero no es un Padre indolente. No es un Padre que nos concibió y se olvidó de nosotros. No es un Padre que nos deja ir hacia la perdición. Es un Padre que educa. Es un Padre presente. Es un Padre que quiere lo mejor para los hijos. Por eso educa, ¿sí? Y les enseñarás el buen camino para que anden
en Él. El buen camino, qué interesante. ¿Qué viene a su mente cuando hablamos del buen camino? ¿La palabra de Dios? Sí. El buen camino. ¿La voluntad de Dios? Sí. Pero, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús. Ese es el buen camino que nos va a enseñar. Ese es el camino que les enseña a los judíos en esta historia inconclusa. Vendrá el buen camino con el que caminaremos. Me encanta esa historia de las huellas en la arena, ¿no? Sigamos las huellas de Cristo. Y luego hay el reclamo, ¿no? Oye, en unos tramos no veo más que un par de huellas. ¿Qué pasó? Sí, te cargué porque estabas tirado. Y Jesús levantándonos para andar con Él el buen camino. Él es el camino. ¿Ok? Sigamos. ¿Qué más tenemos? Un Dios sanador. Estábamos buscando qué es eso del tizoncillo y el añublo, langosto, pulgón. Son hongos. Los mexicanos somos tan especiales que nos los comemos, ¿verdad? Los huitlacoche. Pero es un hongo negro que afecta a los cereales. ¿Sí? El tizoncillo y el añublo. Son hongos. Pero ¿qué creen? Al respirarlos o al tener contacto con la gente, la enferman. Así que eran enfermedades por hongos. ¿Sí? Si los sitiaran los enemigos de la tierra, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere a cualquier hombre, o todo tu pueblo de Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa. Y analizamos y está precioso. Dice cualquier hombre, fíjense, cualquier hombre. Dicho en ese contexto dice, pues no que nada más los judíos, no, cualquier hombre. Pero luego dice, cualquiera que conociese su llaga y su dolor en el corazón. ¿Qué es eso? ¿Hemos tenido llagas en el corazón? ¿Hemos tenido dolor en el corazón? Son metáforas, ¿verdad? Son metáforas. Porque yo me imagino el corazón allagado, pues nos quebramos en 2 minutos. Pero ese corazón en donde está nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra alma, se quiebra. Todos hemos estado quebrados en algún momento. Todos. ¿Y qué es lo importante? Tener conciencia de que estamos quebrados. Tener conciencia de que no vamos a salir por nuestras propias fuerzas. Tener conciencia de que no podemos. Y tener conciencia de que Él nos escucha. Y de que Él es un Dios sanador. Tener conciencia de que Él no quiere que sus hijos vivan con dolor en el corazón, con llagas en el corazón. Él quiere que estemos plenos, felices. Por eso nos quiere sanar. Fíjense qué hermoso. ¿Cuántas cosas nos está diciendo de Dios Salomón en esta parte? La que sigue, Héctor. Es un Dios que escudriña, es un Dios que busca. Escudriñar quiere decir buscar, analizar metódicamente, sistemáticamente y a profundidad. Eso es escudriñar. Por eso cuando nos dicen escudriñan las escrituras, es eso. No nada más una leída superficial, sino ver qué dicen, qué me quiere decir, qué me está hablando Dios, cómo lo puedo aplicar en mi vida. Pero Dios tiene la capacidad de escudriñar ¿qué? El corazón de los hijos de los hombres, ¿sí? No necesitamos a veces hablar. Y es bien común, jóvenes, adolescentes, hay mucho tipo de comunicación, ¿eh? Mucho tipo de comunicación. Como papás nos damos cuenta. Están así. ¿Qué tienes? Nada. Pues sí, tu boca me dice nada, pero tu expresión facial, corporal, todo me está diciendo que tienes algo, pero no sé qué es. Y luego digo, ¿qué tienes? Nada. Y, no, dime qué tienes. Pues ya te dije que nada, y termina uno de pleito, ¿verdad? Porque uno sabe que algo tiene y el otro cree que nos está ocultando y entonces terminamos de pleito. Pero Dios no tiene esa necesidad. Porque antes de que lo pensemos, antes de que lo sintamos, antes de que suceda, Él ya sabe. Él ya sabe y Él escudriña el corazón. Pero Él escudriñando el corazón conoce la sinceridad de las palabras,
conoce la sinceridad de los sentimientos, conoce la sinceridad de los hechos, ¿sí? Él no se queda con lo que se ve con los ojos, porque habrá gente que pueda verse muy piadosa, pero Él conoce lo que hay en su corazón. Y a veces dice, híjole, está serio, ¿cómo le escondemos nuestro corazón a Dios? No hay manera. Él sabe, Él lo conoce, pero Él nos ama. Si no tengamos pánico, sí temor reverencial, pero no pánico, no miedo. Él sabe lo que está en nuestro interior. La que sigue, Héctor, por favor. Luego, fíjense, dicho en ese contexto, dicen que una frase, un versículo de la Biblia, un texto sin contexto es pretexto para atacar, para descalificar, para todo eso. Pero aquí, fíjense, dicho regresando del exilio al pueblo judío, al pueblo exclusivo, le dice que es un Dios para todo, porque le dice Salomón, y también el extranjero, que no fuera de su pueblo Israel, que hubiera venido de lejanas tierras a causa de tu nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare a esta casa, tú oirás desde los cielos. Fíjense qué interesante. ¿Cuál es el requisito entonces para ser parte del pueblo de Dios? Dice extranjero, que no viene que no es de tu pueblo, no es de nacimiento, no es de simiente. Pero ¿qué crees? Vino por causa de tu nombre. ¿Ven qué hermoso? Por causa de tu nombre, de tu mano poderosa, de tu brazo extendido, y viniere y orare, tú lo oirás también. Así que es un Dios para todos. Creo que a muchos de los que creen en la exclusividad todavía del pueblo hebreo como para ser salvo, les hace falta leer Crónicas, ¿verdad? Tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiera clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan de tu nombre. Se parece mucho a la parte final de Mateo, ¿verdad? Vayan y prediquen el evangelio hasta el último rincón de la tierra. ¿Para qué? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan de tu nombre. Qué hermoso. Por eso puse el versículo que le da sentido bíblico al nombre de la iglesia. Vida eterna, Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú enviaste. En eso consiste la vida eterna. Entonces estamos empezando a disfrutar de la vida eterna, aquí conociendo de su nombre. La que sigue, por favor. Dios que ampara. Dice, oirás desde los cielos, desde el lugar de morada, oración y ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Un Dios que ampara, es como la gallina, ¿verdad? Que abraza a sus pollitos con las alas, como aquel que deja de comer porque el hijo coma, ¿sí? Aquel que deja de taparse con el paraguas para que el hijo no se moje. Lo están parando. Así es Dios con nosotros. La que sigue. Es un Dios que responde. Y dice ahí, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, fíjense. Consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Se acuerdan en qué otro evento bajó fuego del cielo? Rápido. Con Elías, ¿sí? Con Elías, así se manifestó, ¿verdad? Llegó y quemó los holocaustos, aunque estaban empapados. Aquí sucede otra vez, el fuego de Jehová haciéndose presente, respondiendo. Pásame la otra, Héctor, por favor. Dios es bueno. Hasta hay una alabanza, bueno es Dios. Bueno es Dios. Sí, Dios es bueno. Y la bondad, la benignidad es su característica principal, fundamentada en su amor. ¿Podemos decir lo mismo de nosotros? No. ¿O somos uniformemente buenos? No. A veces hacemos cosas buenas, pero a veces hacemos cosas malas. Entonces no es parte de nuestra esencia. Nuestra esencia es la proclividad al mal. Fíjense qué feo. Pero esa es nuestra esencia pecaminosa.
¿sí? Por eso necesitamos diario de la misericordia de Dios, diario de su perdón, diario de su guía, diario de su misericordia, de su piedad, de su amor. Porque en el momento en que yo ya me siento limpio, bueno, santo y salvo, en ese momento estoy siendo inundado de soberbia y estoy quitándole el lugar que Dios tiene. Porque entonces ya no es Dios, sino yo. ¿Sí me explico? Y esas herejías están muy sutiles en el mundo evangélico el día de hoy. Así que hay que escucharlas con mucho detalle. Pero Dios sí es bueno. Sí es bueno. Porque dice, se postraron cuando vieron el fuego y adoraron y alabaron diciendo, Él es bueno y su misericordia es para siempre. Hermosas palabras. Basta. ¿Y cómo responde? Es el pasaje más conocido de esta porción. Pero fíjense lo interesante. Está dicho en un contexto en donde están en gloria, en donde están en comunión en ese momento. Pero Dios sabe que vamos a fallar. Por eso nos da esta directriz. ¿Sí? Son dos versiones diferentes. Dice, si yo cerrare los cielos y no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o enviare pestilencia a mi pueblo, dice el 13, pero luego el 14 nos dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O la versión que dice arriba, del 14. ¿Sí? Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. ¿Se dan cuenta? Son varias, perdón, estoy aquí pisando un cable. ¿Se dan cuenta que son varias cosas? Son 4 cosas las que está pidiendo ahí Dios. 4 cosas. Así que nos está marcando el camino de retorno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de humillarse? Vamos a ver. Ya pasamos, y no hice mucho la mención de por quién somos nosotros. ¿Sí? Ya vimos lo que es Dios. Ahora la segunda enseñanza, por quién somos nosotros. Humillarse. ¿Qué es humillarse? Nos cuesta un montón de trabajo, ¿eh? Ya vimos que el hermano, la hermana se peleó con el hermano, la hermana, y dice, no, que me busque si quiere, ¿yo por qué? Yo ni lo ofendí. ¿Sí han escuchado eso? En otros, ¿verdad? Aquí no. Pero sí, aquí no hay nadie así, pero sí. Dice, a ver, no, es que la herencia del abuelito y me quitó lo que me correspondía y le dejo de hablar toda la vida. Oye, sí, pero tú antes le habías quitado algo, un carro o algo así. Ah, no, pero él se llevó una cosa más grande. Sí, no se humillan buscando el perdón, no se humillan buscando la reconciliación. Es difícil en el hombre humillarse, es difícil. Humillarse es decir, dejar el orgullo y la altivez a un lado, sino postrarnos ante Él. Y si acatamos, y si somos sumisos ante su gloria y su poder, eso es humillarse, ¿sí? Si prevalece el amor a Dios por sobre el amor propio, que está bien difícil eso, ¿verdad? Pero es algo que Él nos pide, es su palabra la que nos está diciendo, oigan, esta es la receta, para regresar, este es el retorno. Primero, humíllate. Se parece mucho a lo que dice nuestro Señor cuando dice, niégate a ti mismo, niégate a ti mismo. Así que eso es arrodillarse, adorar y humillarnos. Luego, ¿qué otra cosa? La segunda parte, invocar su nombre. ¿Qué es invocar? Luego a veces hay en las películas, ¿verdad? Vamos a comunicarnos con un muerto que está, por cierto, proscrito en la Biblia, prohibido, ¿verdad? Pero dicen, no, a ver, invoca el nombre de no sé quién, a ver si aparece. Invocar es llamar, ¿verdad? Invocar es eso. Invocar su nombre es porque reconocemos que en ningún otro nombre hay salvación más que en Dios, que solamente en Él hay poder.
Invocar es solicitar su auxilio. Invocar es añorar. Invocar es necesitar de Él. Invocar es darle la exclusividad de nuestro corazón. No otro nombre. Y vemos que en la religión popular invocan, pues sí, pero también, ¿no? O tal, fulanito y fulanito, porque a él como que en la división del trabajo le tocó los novios, ¿no? Conseguir novio y lo ponen de cabeza al santito. O al otro porque no sé qué otra cosa, ¿sí me explico? Invocar otro nombre pensando que estamos invocando a Dios no es de su agrado, es idolatría. Orar, ¿qué dice ahí? Orar, ¿sí? Mantener una relación personal con Él, una cercanía, una confianza, de certeza que escucha y que responde. Buscar su rostro, ¿qué quiere decir esto? Ya me imagino así como cuando se enojan los novios, pero chiquitos, adolescentes o preadolescentes, que les dice así, se voltea a ella y el otro ahí va y le busca la carita, ¿va? Y se voltea más y ahí va, quiere verla de frente. Buscar su rostro es poner toda nuestra atención en Él, toda nuestra esperanza, todo nuestro anhelo, todos nuestros deseos, toda nuestra esperanza es buscar su rostro, orientar nuestros anhelos en exclusividad a Dios. Y luego dice convertirse de los malos caminos. ¿Sí se dan cuenta cómo está el evangelio allí? La conversión, sí, es dejar de ir al rumbo que te está llevando al precipicio, frenarte, arrepentirte de tomar ese rumbo y dar un cambio completo. Así que ese es los puntos que Él pide de nosotros, convertirnos de los malos caminos. E inmediatamente nos da las consecuencias positivas, que están preciosísimas. Nos dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Qué necesita Dios de nosotros? Nada. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que le adoremos, que le amemos, que confiemos en Él. ¿Sí? ¿Y Él tiene algún beneficio de eso? No. Nosotros sí. Nosotros sí. Y entonces, como dice el Paz, hasta por conveniencia, ¿verdad? Por supuesto que es más conveniente vivir de la mano de Dios que vivir en contra de su voluntad. Así que podemos ver todo esto. Y dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Esto hasta me gusta para ponerlo en una manta, de verdad, aquí, porque nos va a oír, va a santificar esta casa. Aquí donde estamos reunidos vamos a ser santificados, porque estamos conociendo de su nombre y de su voluntad. Pero ahora sí que ahí está el pero, ahí está, ¿cómo dicen qué? El meollo del asunto, como dicen, ya ahí está donde la puerca tuerce el rabo, dicen, ¿verdad? Que nosotros fallamos. Pues dice, si vosotros os volviereis, dejares mis estatutos, es decir, somos infieles y olvidadizos, y sus mandamientos, es decir, somos desobedientes, y ha puesto delante de vosotros, y fueres y sirvieres a dioses ajenos, otra vez nos está hablando de la infidelidad, ¿sí? Y los adoréis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, y lo arrojaré de mi presencia, y le pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y no es que castigue, es que dice, si tú tienes estas conductas, vas a tener consecuencias. Y pensemos en la cuestión de la fidelidad, ¿sí? Pensemos en la cuestión de la fidelidad. El infiel siempre anda mintiendo, escondiendo, ¿sí? Y temiendo. Porque cuando es descubierto, va a tener consecuencias. Y muchas veces va a sufrir el escarnio, es decir, la burla de los que están alrededor, por las consecuencias.
Pero Él no está castigando, Él nos está diciendo que si tenemos ese tipo de conductas, vamos a tener consecuencias, ¿sí? Y en esta casa es tan excelsa, será espantado todo aquel que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho Jehová a esta tierra y a esta casa? Y Él responderá, dice, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres. Así que dicen, oye, ya lo cacharon, ya lo dejó la esposa, los hijos, ya le metió pensión, ya les tumban el 60% de lo que gana. ¿Por qué? Pues porque no siguió el camino de Jehová. ¿Sí me explico? No siguió el camino de la fidelidad que había prometido. No es que Dios castigue, es que hay consecuencias cuando nos alejamos de Dios. ¿Ok? Y lo adoraron y lo sirvieron, pero Él ha traído todo este mal sobre ellos, ¿no? Simple y sencillamente pensemos que estamos, así como andábamos hace unos días aquí, en un solazo pero terrible en Querétaro, ¿sí? 40 grados al intemperie, ¿sí? Y estamos acogidos a la sombra de Jehová. Ahí en la sombra, bien rico, ¿verdad? Hasta nos da el airecito. Y hasta hay un meme, ¿no? Que dicen, qué agusticidad, ¿verdad? Ahí estamos con nuestra agusticidad, pero de repente por infieles nos alejamos de Dios y nos salimos al solazo. Y después nos quemamos. Y después decimos, ay Dios, ¿por qué permitiste que me quemara? No, tú solito te alejaste de la sombra y de la protección de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la consecuencia, la que sigue. Así que resumamos todo lo que nos dice Salomón en esta parte, y le podemos añadir más, ¿eh? Es más, vayan pensando, ¿qué le podrían ustedes añadir a las características de Dios? Nos dice que Dios es fiel, que Dios es soberano, que Dios es digno de adoración, que es un Dios de pactos, que es infinitamente glorioso, que está atento, que es misericordioso, que educa, que es sanador, que escudriña, que es para todos, que ampara, que responde, que es bueno. Podríamos agregar un Dios de oportunidades, un Dios de amor. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Un Dios protector. ¿Qué otra? Misericordioso, amoroso. ¿Qué otro? Piadoso. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa podemos decir de nuestro Dios? Ordenado y ordenador, ¿verdad? Que también nos da directrices. ¿Qué otra cosa? Salvador, porque solo en Él hay salvación. ¿Se dan cuenta? Y este sermón tenía esa intención, que tomáramos conciencia de quién es Dios, y que tomáramos conciencia de nuestra pequeñez, y que tomáramos conciencia que no merecemos nada, y sin embargo Él entregó su vida por cada uno de nosotros, por los que ya no están y por los que han de venir. Ya entregó su vida. Dios se encarnó. Dios dejó todo esto, la gloria, para venir a nacer en un establo, para venir a caminar, para venir a sentir hambre, para venir a sentir sed, para venir a sentir el sol, ¿sí? Para venir a sentir el dolor. ¿Por qué? Por nosotros, por amor. ¿La que sigue, Héctor? Creo que ya es la última. Ya. Así que podemos ver esto y podemos ver las características de nosotros. ¿Y por qué nos habla Dios? ¿Por qué queda esto plasmado en su palabra? Porque sabe cómo somos nosotros. Porque sabe que fallamos. Porque sabe que somos pecadores. Pero Él quiere mostrarse en su gloria. Él quiere mostrarse en su amor, en su misericordia, en su piedad. Y como Padre amoroso nos está diciendo, no te vayas. Hay consecuencias. No te alejes, porque no hay ningún lugar en donde puedas estar mejor que a mi lado. No te vayas porque eres débil, pero conmigo serás fuerte. No te vayas porque allá afuera hay peligro. Pero si estás conmigo, estás seguro. Soy tu roca, soy tu fortaleza, soy tu paz. Y este sermón tiene esa intención, que sepamos que regresar a Dios no es por nosotros, sino por cómo es Él. Y que entonces sintamos esa necesidad
de amarle, de adorarle, de postrarnos y de entregar nuestra vida a Él. Espero, mis hermanos, que nos llevemos esta reflexión a casa y que la vivamos cotidianamente, que la vivamos y que nos sirva también para poder rechazar las herejías de los falsos evangelios, de las declaraciones positivas y ese tipo de cosas, ¿sí? Dependamos de Dios, dependamos de este Padre amoroso que nunca nos va a dejar en desamparo. ¿Vamos, mis hermanos? ¿Sí? Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, gracias, Padre, por tu palabra, porque nos muestras lo que quieras que conozcamos de ti, Padre bendito. Es una revelación que nos das progresiva porque sabes que somos lentos en el aprendizaje, sabes que fallamos, sabes que cotidianamente tenemos luchas, Padre, pero también sabemos que tenemos un Dios grande, un Dios único, un Dios inmensamente grande y verdadero. Padre, gracias por ser quien eres. Gracias por mirarnos desde tu inmensidad a nuestra pequeñez y por darnos tanto y tan inmerecido amor, Padre bendito. Porque no es por ti, no es por nosotros mismos, sino no es por ti que nos perdamos, sino por nosotros mismos que nos alejamos de ti, porque tu voluntad es que estemos contigo, Padre, que nos gocemos contigo de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu gloria. Así que, Padre bendito, te rogamos que seas con nosotros en este día, en esta semana, y que dejes huella en nuestra vida para tomar decisiones importantes. La mejor decisión es reconocerte como Rey y Soberano. Así lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nunca abandonaremos a nuestro Dios, jamás seguiremos otros dioses. Josué 24.